Buen día, mi nombre es Carmina Pandos, trabajo en la sección Sensores Remotos y SIG de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y yo les voy a comentar sobre un análisis que hicimos de los antecesores del cultivo de maíz en la campaña 2019-2020, considerando 5 campañas previas. Este es un trabajo que fue realizado en conjunto por personal de las secciones Sensores Remotos y SIG. Con respecto al objetivo, el objetivo del trabajo fue identificar y cuantificar los cultivos antecesores de la superficie sembrada con maíz en la campaña 2019-2020 en Tucumán, considerando 5 campañas previas y utilizando metodologías de teledetección. Con respecto a la metodología, utilizamos un análisis multitemporal de imágenes satelitales, de coberturas temáticas que son obtenidas a partir de imágenes satelitales. Esas coberturas temáticas son las clasificaciones de soja y maíz que se van obteniendo cada año a partir del procesamiento de las imágenes satelitales. Para contextualizar el análisis, podemos observar este gráfico en donde apreciamos la superficie con soja y maíz en el periodo que estamos considerando, entre el 2015 y el 2020. Y vemos cómo hasta el 2017 se produjo un aumento en la superficie con maíz, en la superficie general de granos, dado por un aumento tanto de la soja como del maíz. Pero a partir del 2018 vemos una tendencia descendente en la superficie de granos en conjunto, dado principalmente por la disminución de la superficie con soja. Y, sin embargo, un aumento en la superficie con maíz, que pasó de tener una composición porcentual del 28% en 2018 al 34% en 2020. Vamos ahora a los resultados. Ustedes pueden ver una tabla que muestra las secuencias de cultivos para las diferentes campañas que hemos analizado. Es decir, vemos en el verano 2019-2020 el maíz en color rojo, y luego soja en color naranja, y los espacios en blanco nos indican lotes que no tuvieron ni soja ni maíz, y que pueden haber estado en barbecho o con otro cultivo. Analizamos las 3 primeras secuencias. Vemos que la más importante es la secuencia 1, con alrededor del 13% del total de la superficie con maíz de esta campaña, que fue de alrededor de 89.000 hectáreas, y podemos ver que es una secuencia que alterna soja y maíz en todos los años, es decir, presenta 3 años de soja, 3 años de maíz en forma alternada. Y esta es la secuencia que se recomienda para nuestro sistema de producción, que presenta una gran fragilidad de edafoclimática, con bajos niveles en general bajos niveles de materia orgánica, bajos niveles de rastrojo, en donde se necesita el aporte de gramíneas para poder lograr la sustentabilidad del sistema. En el segundo y tercer lugar se encuentran secuencias que presentan cada una alrededor del 9%, la secuencia número 2 es una secuencia en donde tenemos solo maíz solamente en 2019-2020, y en las 5 campañas previas vemos un monocultivo de soja. Hay que tener en cuenta, en este caso, que es positivo que ese lote que pasó de monocultivo haya tenido una rotación con maíz, pero hay que tener en cuenta también que es muy probable que esos lotes, debido a ese monocultivo de soja, hayan tenido poca fertilidad, y si el maíz en esta campaña no se hizo con buenos aportes nutricionales, haya tenido un rendimiento no tan bueno. En tercer lugar, tenemos una secuencia que alterna 2 años de maíz, 2 años de soja con 1 año de maíz, que es también una secuencia bastante frecuente. Lo que hicimos a continuación fue tomar todas las secuencias y separarlas de acuerdo a si han tenido monocultivo de maíz o tuvieron maíz en rotación con soja. Entonces podemos apreciar que el 9% de la superficie con maíz en esta campaña provino de lotes con monocultivo de maíz, ya sean 6 o menos años, mientras que un 91% de la superficie de maíz 2019-20 está dentro de un sistema de rotación con soja. De ella, un 18% presentó rotación con maíz en un solo año, un 34% en 2 años, 33,5% en 3 y prácticamente un 5% en 4 años. Si ustedes recuerdan el taller de variedades de soja,
Nosotros presentamos también este gráfico en donde analizábamos los antecesores de la soja 2019-2020 y también agrupábamos las secuencias que provenían de monocultivo de soja, que correspondían a un 29% de la superficie de soja 19-20, mientras que un 71% correspondía a la rotación con maíz. Entonces, considerando los datos de los antecesores de la soja y del maíz 19-20, lo que hicimos fue quedarnos con aquellas superficies y aquellas secuencias que alternaban los cultivos de soja y maíz, o sea, los que están dentro de un sistema de rotación. Entonces, pudimos lograr este gráfico en donde pueden observar en color rojo la superficie con soja o maíz que presentó rotación en un solo año con maíz, un 33%, mientras que un 40% tuvo rotación en 2 años, un 24% en 3 años y un 3% aproximadamente en 4 años. La ventaja que nos dan estos análisis multitemporales y con herramientas de SIG es que podemos visualizar, identificar espacialmente las diferentes secuencias. Entonces ustedes pueden observar en el mapa cómo hay una mayor cantidad de manchas en colores naranjas y verdes claros que nos indican un mayor porcentaje de rotación en las zonas norte y este de la provincia, en contraposición, por ejemplo, con la zona sur. Un último ejercicio que realizamos fue un análisis de las repeticiones de cultivos de maíz en los últimos 6 años para compararlo con el periodo anterior, es decir, con el sexenio 2009-2014. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva, en color rojo, los lotes que presentaron repetición de maíz en un solo año, en naranja en 2 años, en verde claro en 3 años, verde oscuro 4 años, 5 y 6 años prácticamente inexistente. Y vemos cómo si comparamos los dos mapas, tenemos en el último sexenio, en el 2015-2020, una mayor frecuencia de esos colores naranjas y verde claro y verde oscuro que nos están indicando una mayor repetitividad del maíz, es decir, bastante positivo este sexenio con respecto al anterior. Ahora bien, la pregunta que surge ¿es suficiente esa repetitividad de maíz para lograr la sustentabilidad del sistema? Entonces, para responder un poco esa pregunta, parcialmente lo que hicimos fue recategorizar esas clases que veíamos anteriormente en estas clases. Consideramos en rojo una clase que agrupa a los lotes que tuvieron 1 a 2 años de repetición con maíz, en color verde claro a los que tuvieron 3 o más años, mientras que el color celeste nos indica los lotes que tuvieron soja en el último año del sexenio y que indica que no tuvieron repetición con maíz en todo ese sexenio. ¿Por qué agrupamos 1 a 2 años de maíz? Porque consideramos que por nuestras características agroclimáticas, como lo decía anteriormente, 1 a 2 años en 6 años no es suficiente para lograr una sustentabilidad del sistema. O sea, es necesaria una mayor rotación. Y si apreciamos el mapa, bueno, vemos cómo la situación, como veíamos en este último sexenio, es mejor que la del 2009-2014, pero aún así tenemos más del 70% del área granera que tuvo repeticiones solamente en 1 a 2 años, que consideramos insuficiente para lograr esa sustentabilidad. Vamos a las consideraciones finales. Recordar que el análisis de las 5 campañas previas del maíz 2019-2020 indica que el 91% de la superficie correspondió a lotes con rotación soja-maíz, mientras que el 9% restante no fue alternado con soja. De los lotes con soja y maíz en 2019-2020 que alternaron ambos cultivos, un 33% presentó rotación de maíz un año, que implica un 17% de rotación en el periodo de 6 años que estamos considerando, es decir, 1 en 6. El 40% tuvo rotación de 2 años, que implica un 33% de rotación, el 24% 3 años, que nos indica 50% de rotación, y alrededor de un 3% 4 años. El análisis de la distribución espacial de las diferentes secuencias nos indican que las zonas norte y este del área granera presentaron una mayor frecuencia de rotación soja-maíz. Y si bien en el sexenio 2015-2020 se incrementó la superficie con maíz respecto del sexenio previo, y existen zonas con adecuados porcentajes de rotación,
En la mayor parte del área granera predomina una baja frecuencia de rotación con maíz, lo que atenta contra la sustentabilidad de los sistemas productivos. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier consulta la pueden enviar al WhatsApp, al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Muchas gracias.